Sean bienvenidos a la tercera clase del curso de Excel. En esta clase vamos a ver qué son las referencias en Excel y para qué sirven. En la clase pasada ya habíamos visto un poco de referencias cuando hicimos las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, no nos paramos a revisar en detalle cómo funcionan las referencias en Excel. Es por eso que en esta clase vamos a revisarlo. Dicho esto, ¿qué son las referencias en Excel? Las referencias son el mecanismo fundamental que permite a Excel identificar y localizar cada celda dentro de un libro de trabajo. En lugar de trabajar con valores estáticos, utilizamos referencias para acceder al contenido de una celda de manera dinámica. Eso significa que si el valor de una celda cambia, todas las fórmulas que hagan referencia a ella se actualizarán automáticamente. Es en esencia la dirección postal de nuestros datos, permitiendo que las fórmulas sepan exactamente de dónde extraer la información necesaria para realizar cálculos. Como lo dijimos en la primera clase, cada hoja de Excel está organizada en una cuadrícula compuesta por columnas identificadas por letras y filas identificadas por números. Una referencia de celda se forma combinando ambas. Primero la letra de la columna y luego el número de la fila, por ejemplo B3. Para facilitar el trabajo, Excel resalta los encabezados de la fila y columna de la celda seleccionada y muestra su dirección exacta en el cuadro de nombres, ubicado a la izquierda de la barra de fórmulas. Aprender esta ubicación es el primer paso para dominar la automatización de tareas en Excel. Ahora veamos qué son las referencias relativas. Por defecto, todas las referencias en Excel son relativas. Eso significa que cuando copiamos o arrastramos una fórmula a una nueva posición, Excel ajusta automáticamente las referencias en función de la distancia del movimiento. Por ejemplo, si en la celda C1 sumamos A1 más B1 y luego bajamos la fórmula a la celda C2, Excel entenderá que ahora queremos sumar A2 más B2. Este comportamiento es extremadamente útil para aplicar la misma lógica de cálculo a listas largas de datos de forma rápida y eficiente sin escribir la fórmula celda por celda, como lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, existen situaciones donde no queremos que Excel ajuste una referencia al copiar una fórmula, como cuando multiplicamos una lista de precios por un impuesto fijo ubicado en una sola celda. Para congelar una referencia la convertimos en absoluta, anteponiendo el símbolo de dólar tanto a la letra como al número. Al hacer esto, sin importar a dónde movamos o copiemos la fórmula, Excel siempre apuntará a esa celda específica. Ahora bien, también podemos combinar referencias absolutas con referencias relativas. A esto se le llaman referencias mixtas, que no son más que una combinación de las dos anteriores donde fijamos solo la columna o solo la fila, permitiendo que una parte de la referencia cambie mientras la otra permanece estática. Por otro lado, cuando necesitamos trabajar con un rango de celdas adyacentes, utilizamos el operador de rango. Un rango como B2 D4 le indica a Excel que tome todas las celdas desde la esquina superior izquierda B2 hasta la inferior derecha D4, facilitando operaciones masivas como sumas o promedios en bloques de información. Pero bueno, vamos a verlo de una mejor forma directamente en Excel. Como ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo del curso, en la parte superior tenemos los encabezados de columna y en la parte izquierda tenemos las filas. Y contamos con una cuadrícula de celdas. Una celda es identificada por su fila y su columna. En este caso estoy parado en la celda B3, pero si me muevo voy a estar parado en la celda C3. Esto es muy importante a la hora de hacer referencias en Excel, porque tenemos que tener muy en cuenta cuál celda es la que vamos a referenciar. Excel siempre nos ayuda a reconocer fácilmente la referencia de la celda activa en el cuadro de nombres que aparece a la izquierda de la barra de fórmulas. Podemos ver aquí arriba a la izquierda, en donde tengo el mouse, el cuadro de nombres, que nos dice que en ese momento estoy parado en la celda B3. Si me muevo a la celda C3 va a cambiar, lo mismo si me muevo hacia abajo me va a mostrar que es la celda B4. De esto podemos entender que la referencia de una celda nos indica su ubicación dentro de una hoja, es decir, nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila a la que pertenece una celda. Una referencia siempre va a ser la dirección de una celda dentro de una hoja de cálculo y siempre va a estar formada por la columna y fila donde se ubica la celda. Así que cuando hablamos de tipos de referencias en Excel, estamos hablando sobre los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Como lo vimos en el capítulo anterior, es muy fácil copiar fórmulas en Excel, pero ¿qué sucede con las referencias de dicha fórmula al momento de hacer la copia? Es ahí en donde su comportamiento dependerá del tipo de referencia que se haya utilizado y analizaremos las alternativas que tenemos en esta clase. Voy a escribir por aquí unos cuantos números y vamos a ver que de manera predeterminada las referencias en Excel son relativas. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a hacer aquí la suma
tal cual como lo habíamos hecho en la clase anterior, vamos a sumar B3 más C6. Aquí le estamos diciendo a Excel que tome las referencias de la celda B3 y las sume con la celda C3. En este caso, estas referencias son relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo arrastro dicha fórmula hacia abajo, podemos ver que todas nos devuelven el valor 0 y al revisar la fórmula nos damos cuenta que eso se debe a que Excel modificó automáticamente las referencias de la fórmula. Ya que lo arrastramos hacia abajo, los números de fila también cambiaron. Antes era B3 y C3 y ahora es B4 y C4. Si vamos a la de abajo, B5, C5 y así sucesivamente. Ahora veamos lo que pasa si en lugar de arrastrarlo hacia abajo lo arrastro hacia la derecha. Vemos que nuestra fórmula original sigue igual, B3 más C3, pero a la derecha nos da el resultado de 17. Eso quiere decir que sumó C3 más D3. Y si revisamos la siguiente celda, vemos que sumó D3 con E3 y si revisamos la siguiente, vamos a ver que sumó E3 con F3. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de simplemente arrastrar hacia abajo o hacia la derecha, copiamos dicha fórmula a cualquier otra casilla aleatoria? Pues vemos que automáticamente va a ajustar los valores de fila y columna dependiendo de dónde la hayamos colocado. Vamos a hacer otra prueba y la vamos a copiar por aquí en cualquier lado y vemos que automáticamente ajusta las ubicaciones. Para revisar estas fórmulas nuevamente, después de haberlas escrito, lo que estoy haciendo es pulsar doble clic. Aunque si se fijan, en la barra superior de fórmulas aparece la fórmula con la referencia y si yo le doy clic, me coloca resaltadas las celdas que están referenciadas. Estas son las referencias relativas. Ahora, tal como nos pasó en la clase anterior, hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta. Y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo dólar a la letra de la columna y al número de la fila de la siguiente manera. Supongamos entonces que quiero sumar el contenido de la celda B3 con el contenido de la celda C3, pero no queremos que cuando copiemos la fórmula se nos cambien los valores. Para eso lo que vamos a hacer es colocar el símbolo dólar antes de la B y antes del 3 y antes de la C y antes del 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna va a quedar fija y que la fila también va a quedar fija. Entonces ahora si yo muevo esta fórmula y la arrastro hacia la derecha, me va a seguir dando exactamente el mismo resultado. Lo mismo si la arrastro hacia abajo, me va a dar exactamente el mismo resultado y si inspeccionamos la fórmula, vemos que las referencias siguen en B3 y C3 en absolutamente todas las fórmulas que copiamos. Pasa lo mismo si la copio a cualquier otra parte de la hoja de cálculo. La voy a copiar por aquí en cualquier lado y nos sigue dando el mismo resultado. Esto es útil cuando trabajamos, por ejemplo, con impuestos, con porcentajes o con valores fijos. Pero ya más adelante veremos unos cuantos ejemplos. Veamos ahora cómo funcionan las referencias mixtas. Vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a sumar B3 más C3 y ahora digamos que solamente queremos que cambie el número de fila, pero no queremos que cambie el número de columna. Para eso únicamente vamos a colocar el símbolo dólar antes del identificador de la columna, que es la letra. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, si yo arrastro hacia la derecha, el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la columna está fija. Siempre debe estar fija en B y siempre debe estar fija en C. Ahora bien, si yo lo arrastro hacia abajo, vemos que los resultados cambian y se convierten en 0. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque al arrastrar hacia abajo, la columna permanece igual, pero el número de fila sí cambia. Ahora veamos qué pasa si copio esta fórmula a cualquier otro lado de la hoja de cálculo. Supongamos que por aquí vemos que quedó fijo en las columnas B y C, pero el número de fila sí cambió. Ahora está en la fila 8. Esa es la diferencia entre todas estas formas de trabajar con referencias. Ahora bien, también existen las referencias de rango. Voy a colocar por aquí varios números aleatorios y supongamos que queremos saber el total de dichos números. Para esto, como vimos en la clase anterior, vamos a usar la función suma y vamos a seleccionar todo el rango de celdas desde B3 hasta D5. Podemos ver
como claramente adentro de nuestra función de suma aparece B3 2 puntos D5. Los 2 puntos quieren decir que estamos seleccionando un rango. Muy diferente a si le pongo punto y coma. Si yo le pongo punto y coma, vemos que se actualiza y que ahora solamente está tomando las celdas B3 y D5, en lugar de tomar el rango completo. Es importante no confundirse en estos casos. El punto y coma es simplemente para separar las celdas y el 2 puntos es para seleccionar un rango de celdas. De esta forma ya tendremos el resultado de la suma de todos estos números. Y si yo modifico cualquiera de estos números, vemos cómo se actualiza, porque está referenciado. Ahora bien, vamos a ver unos cuantos ejercicios básicos. Estos ejercicios los van a encontrar subidos en la plataforma para que ustedes también los hagan y vayan siguiendo lo que se hace en esta clase. Para las referencias relativas, vamos a ver una suma de cantidad de productos por el precio. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente en la clase pasada, solamente vamos a reforzar un poco ese conocimiento. Tenemos los productos que son manzanas, peras y plátanos, la cantidad de producto que se vendió y el precio unitario al que se vendió ese producto. En este caso serían $2, $3 y $1.50. Entonces, para obtener el total de dichas ventas de esos productos, tal y como lo vimos en la clase pasada, vamos a multiplicar la cantidad por el precio. Estas son referencias relativas. Y bueno, si les pasa esto que les aparece hashtag valor, quiere decir que un valor utilizado en la fórmula es un tipo de datos erróneo. Eso lo hice completamente a propósito porque es muy probable que a ustedes también les pase. Y esto pasa porque yo tengo mi Excel configurado en español. Y en español no se utiliza el punto para los decimales, sino que se utiliza la coma. Si yo pongo la coma, ya lo toma como un número normal. Pero si le pongo un punto, lo está tomando como un texto. Esto depende del idioma en el que tengan configurado su Excel. Si lo tienen configurado en inglés, van a tener que usar el símbolo de punto, y si lo tienen configurado en español, van a usar el símbolo de coma. De todas formas, esto es completamente configurable, pero ténganlo en cuenta para que no les vaya a pasar eso de que las fórmulas se rompen. En ese momento ya los modifiqué y ahora voy a arrastrar la fórmula. Al ser una fórmula relativa, vamos a ver que se copia exactamente y toma los valores de las filas que le corresponden. Si yo cambio las cantidades de los productos, vemos que esto ya quedó completamente referenciado y se actualiza automáticamente. Vamos ahora con las referencias absolutas. Para estas referencias absolutas tenemos el subtotal de una compra, de una laptop, un mouse y un teclado, con sus respectivos subtotales. Entonces queremos calcular el IVA por cada uno de estos productos. Se podría pensar en hacerlo con fórmulas relativas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a hacer igual y para obtener el IVA simplemente multiplico el subtotal por la celda que tengo aquí de IVA. Y me calcula que el IVA son $190. Ahora, ¿qué pasa si yo arrastro esta fórmula? Pues me va a dar 0, porque va a estar multiplicando los valores que están por debajo de la celda que yo seleccioné. Para evitar que esto pase, usamos referencias absolutas. En este caso, queremos fijar la celda F11, que es donde tengo el valor del IVA. Para eso, pongo el símbolo de dólar antes del 11 y el símbolo de dólar antes de la F. Y ahora, en la primera celda parece que no ha cambiado nada. Pero si yo lo arrastro, vemos como ahora sí me calcula bien el IVA. Para $20 el IVA es de 3.8 y para $50 es de 9.5. Ahora veamos las referencias a rangos. Para este ejercicio tenemos las ventas de varios vendedores en distintos meses y queremos saber cuánto se vendió en total en esos meses. Para eso es muy sencillo, vamos a usar la fórmula de suma, tal y como les mostré anteriormente, y vemos que el primer valor está en la celda C19, entonces voy a escribir C19, 2 puntos, y el último valor está en E21, entonces ahora escribo E21. Esta es otra forma de hacerlo, escribiendo directamente los valores de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha en lugar de arrastrar. Personalmente creo que es más cómodo arrastrar, pero para quienes no les guste usar el mouse o quieran ser más eficientes solo usando el teclado, también está la opción de escribir los números y las letras de las columnas y filas directamente. Vemos que el resultado de esta operación es 5300 y si yo cambio cualquier valor, automáticamente se actualiza todo. Entonces, como breve resumen, tenemos distintos tipos de referencia. La relativa es una referencia en la que cambia tanto la fila como la columna y no tenemos nada fijo. La podemos identificar porque no hay signo de dólar en ningún lado. En una referencia absoluta no cambia nada. La celda queda bloqueada. Las podemos identificar porque tanto el identificador de la columna como el identificador de la fila tienen un signo de dólar. También tenemos las referencias mixtas
para fila y para columna. En la referencia mixta de fila cambia la columna, pero la fila es fija. Y en la referencia mixta de columna cambia la fila, pero la columna es fija. Todos esos tipos de referencia los vamos a usar dependiendo de las necesidades y dependiendo del caso. Ahora bien, vamos por un último ejemplo que ya es algo más cotidiano de la vida real. Supongamos que queremos hacer un control de nuestros gastos hormiga para los primeros 3 meses del año, enero, febrero, marzo, y queremos un resumen trimestral. Para este caso, vamos a tener en una hoja separada las tablas de cada mes. Enero está en una hoja, febrero está en otra hoja y marzo está en otra hoja. Por último, el resumen trimestral va a estar en otra hoja completamente aparte. Aquí vamos a usar referencias entre hojas. Entonces, primero vamos a calcular el total de enero. Tenemos que en enero gastamos en un tinto y una empanada 4.500 pesos, una suscripción de streaming por 38.000 pesos, un parqueadero de moto por 12.000 pesos y en otras cositas 8.500 pesos. Vamos a hacer la suma de lo que nos gastamos este mes en gastos hormiga. Eso ya lo sabemos hacer porque lo hemos visto en las últimas 2 clases y nos da que el total de gastos de enero fue de 63.900 pesos. Vamos a hacer lo mismo para febrero. Vamos a sumar el total y nos da que en febrero fueron 53.500 pesos. Hagamos lo mismo para marzo y nos dice que en marzo fueron 36.400 pesos. Ahora, para el resumen trimestral necesitamos conocer los valores de enero, febrero y marzo. Para hacer esas referencias entre hojas hay distintas formas de hacerlo. Para el caso de enero, vemos que el total está en la celda E8. Entonces lo que podemos hacer es escribir igual enero. ¿Por qué enero? Porque enero es el nombre de la hoja. Si se fijan en la parte inferior izquierda donde aparecen las hojas, tenemos que enero pues tiene ese nombre. Ahora, un signo de admiración y habíamos dicho que está en la celda E8. Y aquí tenemos el total, referenciando la celda E8 de la hoja enero. Ahora, para febrero les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Podemos nuevamente escribir igual y ahora nos vamos a mover a la hoja de febrero y vamos a seleccionar el 53.500. Y vemos como aquí arriba en la barra de fórmulas ya nos dice febrero E8. Simplemente vamos a darle Enter y automáticamente Excel va a tomar febrero E8 para esta referencia. Vamos a hacerlo nuevamente con marzo y aquí ya tenemos referenciados los valores de los 3 meses. Si yo cambio cualquiera de estos valores, por ejemplo, de transporte, digamos que no fueron 12.000, sino que fueron 30.000, vemos que aquí en la hoja de enero se actualiza a 81.900 pesos y en el resumen trimestral también se actualizó automáticamente. Ahora vamos a hacer la suma para obtener el total de todos los meses y tendríamos que en estos 3 meses esta persona se gastó 171.000 pesos en gastos hormiga. Y bueno, eso sería todo por esta tercera clase del curso de Excel. No olviden hacer la evaluación del tema en la plataforma y recuerden que estas diapositivas y el archivo de Excel que estuvimos trabajando lo van a encontrar también en la plataforma. En la siguiente clase vamos a ver un poco de formato esencial y formato condicional en Excel.